Pesaj 2017. Todos los números. Estamos viviendo la fecha de más contenido profético de la historia del mundo. Sin embargo, unos están viviendo este futuro y otros están muriendo en el desierto cubiertos de arena. Hay pena, penita, pena. La arena en la promesa a Abraham y en el posicionamiento del dragón en Apocalipsis 12. Dice en Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Esto es ahora mismo. La humanidad lucha por sacar la verdad. Júpiter, el rey, está en el vientre de Betula in this time. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz. El dragón se pone enhiesto, a fin de devorar a su hijo de la mujer en cuanto le hubiera dado a luz. Esto es ilustración, desde la ilustración al tiempo presente. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar o inspirar en un futuro a todas las naciones con cetro de hierro. Esto no es para hacer pupa, como se pensaba cuando hablaban de esto del cetro de hierro, que regirá las naciones con cetro de hierro, no. Esto es que el cetro de hierro, el cetro se extendía cuando el rey concedía voz a alguien en la reunión. Y continúa diciendo, y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono, tras la resurrección del Mashiach. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado, para ser alimentada allí durante 1260 días, que son 1260 años, que van desde el 538, que es la instalación del pontificado o papado, a 1798. Estalló entonces, continúa diciendo el verso 7 de Apocalipsis 12, estalló entonces, ¿qué? La Revolución Francesa, una guerra en el cielo, de la cual la Revolución Francesa fue reflejo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más en lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, es decir, a partir del 1798, ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido arrojado el acusador de nuestro hermano, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. Este éxito de que es expulsado el dragón del cielo abarca de que, como decimos, a partir del 1798, porque el acusador al que hace referencia este verso no solo abarca al diablo, también, por supuesto, al inquisidor, que es el mayor acusador, que fue precisamente hasta esa época de 1798. Y continúa diciendo el verso 11, ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos son martirizados por los santos inquisidores y contrarreformadores. Continúa diciendo el verso 12, por esto alégrense, oh cielo, y los que habitan en ellos, libres del espectáculo lamentable del papado. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira. Así se llamó a la toma de la Bastilla y a toda la revolución, el día de la ira, sabiendo que le queda poco tiempo, que es el plan ilustrado. Verso 13. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. A Israel quiso cobrarle, pero le fueron dadas a la mujer Israel
2 alas de gran águila, dones para volar de la presencia de la serpiente, ciudades grandes, al desierto, a su lugar, dice, que es la soledad instructiva o el campo, donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, hasta 1798. Y ojo a esto, Israel es la fotografía de la humanidad. Israel no es simiente genética, es la simiente de la mujer que habría de aplastar la cabeza de la serpiente, habilitada en y por Yahshua HaMashiach. Verso 15. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, de tinta, que es la ilustración, para que ella fuese arrastrada por el torrente, de maldad. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. La tierra proclama las maravillas de Elohim, la naturaleza es portavoz de Elohim también. Verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, Israel, y se fue para hacer guerra contra los demás, los potenciales descendientes de ella. Ahora, ¿qué le pasaba al dragón cuando va a agenciar, hacer guerra contra Israel? Pues que no encontraba a Israel ni a la humanidad, porque no era capaz de verla, como todos los pobres diablos. Dice, descendientes de ella, quienes guardan o quienes guarden o puedan guardar los mandamientos de Elohim y tienen o puedan llegar a tener el verdadero, el testimonio de Yahshua HaMashiach. Y verso 18, y él, Yahshua, no el dragón, porque el dragón ya hemos visto cuándo se ha puesto en esto, y aquí acaba de mencionar al testimonio de Yahshua HaMashiach, y a continuación en el verso 18 dice, y él se puso de pie sobre la arena del mar, pero ya hemos visto que es primero el dragón, Satanás, quien se pone en esto, pero aquí ese él es Yahshua HaMashiach, porque acaba de nombrarlo, es Yahshua, no el dragón, se puso de pie sobre la arena del mar, en la cantera de las estrellas, en la zona de despegue hacia la evolución, ya están parados de pie, dragón versus Yahshua. Esto vamos a verlo. Porque la arena está en el desierto y en la orilla del mar. Y recuerden el texto de la petición de los demonios de que Mashiach no les mandara al desierto y le mendigan entrar en los cerdos. No es que les disgustara la ausencia de agua, de vida. Es que lejos del agua no había poblado ni piaras y necesitaban entrar en los cuerpos para buscar saciarse en las apetencias sexuales desordenadas, los crímenes o la gula. El dragón, la serpiente ilustrada o emplumada, ilustración precolombina se puede decir, como hidra de los demonios, se posiciona a la orilla del mar no por casualidad. Quiere devorar en posición arrastrada y luego intimidar de pie. Arena es símbolo, según la propia promesa dada a Abraham en Génesis 13, 14 al 17, de posible ascensión desde el polvo arenoso. La arena del mar es una cantera de estrellas, como hemos dicho antes, o en un lenguaje más elaborado, un espacio puerto desde donde ascender. Aunque el pueblo fuera numeroso como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, dice en Romanos 9:27 e incluso en Isaías. La arena es pues un número bruto. El hijo arrebatado y la mujer librada de las fauces del dragón es el verdadero arrebatamiento. El único e indiscutible salto evolutivo que se va a dar desde este mundo en virtud de la portentosa obra en el madero de Yahshua HaMashiach. Todos los Pesaj y todas las copas bebidas en todas las insignes fiestas de Pesaj y todo el lejem servido en Pesaj han sido los preparativos para esta fiesta de la liberación completa que estamos a punto de vivir según todas las señales y el discurrir profético. El número de este Pesaj es el siguiente. Mes 1, a los 14 días entre las 2 tardes. Si suma 1, 14 y 2,
te da el número que da 17. Y esto habrá gente que no le dé importancia y habrá gente que sí esté al tanto. Y el testimonio de Yahshua es el Ruaj, el don de toda la profecía. Cuando dice que ni aun en todos los libros que se hicieran en el mundo cabrían las obras hechas por Yahshua HaMashiach, en Juan 21-25, no se refiere a las obras en su encarnación, que ya es a cual más portentosa. Está hablando de que Él es la humanidad, y sin el cual nada de lo que se hizo fue hecho, dice en Juan 1.3. Sin Él, la muerte hubiera replegado, arrugado y hundido todo el cosmos, y nada tendría vida. Por cierto, que la irrisión de la reencarnación sería no vencer nunca a la muerte, ni con un infinito por delante. Esto dicho sea de pasada, y a quien le pique que se vaya rascando. Apenas abarcando una partecita del ministerio de Yahshua en la tierra, vemos que mientras las yeshivas de Shammai y Gilel en su tiempo se rifaban los discípulos y seguro que se formaban colas para solicitar el ingreso en las regentadurías de Gamaliel, de los fariseos, de los escribas o de los saduceos, que estos sí tomaron de la sabiduría egipcia, de la sumerio-babilónica o de la persa, mezclando hechizos con Torá, Yahshua tuvo que salir a buscar a los menospreciados, a los que en ninguna yeshiva podían hacer carrera, por falta de medios económicos, por no tener linaje reconocido o por ejercer oficios que los piadosos tomaban como demasiado burdos o mundanos para aspirar a ese levirato, que ya por la época ese levirato era completamente fraudulento y elegido a dedo y era edomita. Si se fijan, al andar con los sencillos y los que podían volverse de sus pecados porque no se debían a nadie y no se habían hecho pasar por quienes no eran, propios y extraños a él, a Yahshua, no le llamaron tantas veces rabí como a los judíos cipayos de Roma, pero le llamaron implícitamente algo mejor, Rabbeinu, maestro nuestro. Y nuestro porque era cercano a todos, no excluía como hacían los solo maestros. Los maestros que todo lo que tuvieron de sobornables para los poderes fácticos, lo tuvieron también de intratables para los humildes. Nos detendremos en casa y en el camino a casa de sus tres amigos, Marta, María Miriam y Lázaro. Pero antes relatamos la fiesta del invierno. La fiesta del invierno que transcurrió en el Hanukkah previo a Pesaj en Juan capítulo 10. Dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Yahshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Como todos vivían del recuerdo y nadie quería mover un dedo, él paseaba recordando al menos el esplendor de Israel. Y dice en el verso 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Estaban en un sinvivir y querían descartarlo ya de una vez. Yahshua les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, que estamos en la misma frecuencia. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Elohim ha dispuesto todo y ya está todo acordado en Yahshua. Yo y el Padre uno somos, dice en el verso 30. Ab y Ben, Padre e Hijo. Y ahora ya con esto de que yo y el Padre uno somos, ya lo ha agitado, o sea, ya lo ha resuelto todo de tal manera de que agita a los judíos y los judíos volvieron a tomar piedras, que piedras es Aben, como decíamos. Y él y el Padre uno era Aben precisamente. O sea, que tomaron piedras para apedrearle que no se correspondían a lo que él era. Se le adelantó de nuevo. Yahshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?
¿por cuál de ellas queréis enterrarme en vida, lapidarme y ocultarme de todos? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Pues vaya un problema. Yahshua le respondió, no está escrito en vuestra Torá, vuestra porque se la habían apropiado y cercado. Dice, ¿no está escrito en vuestra Torá, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses aquello a quienes vino la palabra de Elohim, fue que el Elohim les dirigiera la palabra, lo que les hizo dioses, y continúa diciendo, y la escritura no puede ser quebrantada. Es decir, que ya no tiene marcha atrás la decisión y el designio de haceros dioses solo por escuchar lo que está en todo, que ni mérito tiene, porque lo que dice está en todo, y todo proclama su grandeza. Y continúa diciendo en el verso 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Elohim soy. ¿Blasfemo yo porque quiera ponerme al nivel humano? Dice en el 37, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Qué obras? Ahora lo veremos. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras de portar palabras de verdad y elevación. Inmediatamente en el verso 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y es que cuando no hay convicción hay mucha torpeza. Dice en el verso 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Johanán, Juan, y se quedó allí. Allí usted y yo ya nos hubiéramos puesto a genuflexionar locos perdidos. Se fue solo para no comprometer a los discípulos ni a que se plantearan darle asilo. En este momento es un vagabundo. Siendo dueño de todo, le han dejado sin nada y le han hecho sentir extraño. Y dice en el verso 41, y muchos venían a él y decían, Johanán, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad. Y sobre todo lo de no ser digno de atar sus sandalias, porque nadie había sido capaz, ni iba a ser nunca, de soportar tanta presión. Y muchos creyeron en él allí. Era un testimonio todo él. Ahora sí, pasamos con Lázaro, Marta y María Miriam y aquel relato del poder sublime del Mashiach en Juan 11, Johanán 11. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Miriam y de Marta su hermana. Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Adón con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Luego, en Juan 12:3. Entonces Miriam continúa diciendo, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, en el 12:3, y ungió los pies de Yahshua y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice, enviaron pues las hermanas, continuando con Johanán 11, en el 11:3, no en el 12:3, en el 11:3, antes de esto. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Yahshua, Adón, he aquí, el que amas está enfermo. Enfermo, que no muerto. Oyéndolo Yahshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la kabod, la gloria de Elohim. Y para la kabod de Elohim, para que el Hijo de Elohim sea glorificado por ella. Esa muerte no era para enfermedad, les hubiera querido decir, pero le hubiera vuelto más loco, diciéndole que esa muerte no era para enfermedad. Y amaba Yahshua a Marta y a su hermana y a Lázaro, eran viejos amigos. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, que son 2000 años simbólicos.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Perdón, antes de esto. Dice, luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez, ya a recoger. Y en el 8 ya dice, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá, metiendo miedo siempre. Metiendo miedo. Respondió Yahshua: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Adón, si duerme, sanará. Pero Yahshua decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En estos versos pasamos de puntillas, pero les aseguro que no andan exentos de profecía. En el 14 dice: entonces Yahshua les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Sabía lo que le estaban ocultando y la trampa que querían hacerle. Dice en el 15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. De haber estado durante la muerte de su amigo, le hubiesen reprochado y hasta hubieran perdido la fe, pero no habiendo estado, decididos estaban a reprocharle también. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ahí tienen el primer reproche. Les iba a buscar la ruina y la muerte a todos. En el 17 dice: vino pues Yahshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Si hacía 4 días que Lázaro había muerto, quiere decir que le dijeron que estaba enfermo cuando llevaba ya 2 días muerto. ¿Por qué así y para qué así? Para entramparle y descartarle todos como Mashiach, porque no podían con la presión. En el 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, 7 kilómetros creo yo, más o menos. 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a Miriam para consolarlas por su hermano. Consolarlas o vigilarlas, como inquisidores que eran, muchos de ellos. Entonces Marta, cuando oyó que Yahshua venía, salió a encontrarle, pero Miriam se quedó en casa. Vírgenes sensatas las dos y advertidas, una sale antes del arrebatamiento, simbólicamente, y la otra le espera en casa obedeciendo el consejo, pero finalmente las dos llegan a lo mismo. 21. Y Marta dijo a Yahshua: Adón, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí lleva Villegas exculpándose e inculpando a Yahshua cuando le avisaron ya con Lázaro casi criando malvas. Mas también sé ahora, continúa diciendo en el 22, que todo lo que pidas Elohim, Elohim te lo dará. Veremos que no sabe lo que le está insinuando. Todo pensamiento, palabra y acto transcurren erráticos, van de camino, azorados todos los acompañantes de Yahshua y sin mirarse y con la boca seca de la presión. En el 23 dice: Yahshua le dijo: tu hermano resucitará. Resucitará. ¿Quieres o no, Marta? Marta le dijo, en el verso siguiente, 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le estaba diciendo: ay, Yahshua, me atosiga, ¿no ves que todos esperan tu error, que ya resucitemos todos en el día postrero y ya está? ¿Para qué tanto en juego? Le dijo Yahshua en el 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo esto lo llevo para adelante, corre de mi cuenta, le estaba diciendo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice en el verso 26. Solo dime delante de todos que crees en mí. No le pedía más. Entonces le dijo: sí, Adón, yo he creído que tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim, que has venido al mundo. Hay un poco de burla en la declaración. Se siente muy comprometida. Los fariseos observan con mucha inquina. Que has venido al mundo suena a que te has pasado por aquí, o a ver qué haces tú por aquí. Todo este sentir que narro se vivió de verdad. En el 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a Miriam, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. En secreto, para no hacer la situación más comprometida. Le pasa a su hermana la patata caliente. Ya no sabe cómo llevar el momento. Ella, cuando lo oyó, en el verso siguiente, se levantó deprisa y vino a él.
aparentemente solícita. Entonces en el verso 30, Yahshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Todavía no estaban en Betania, en el camino eran la mayoría amigos. Amigos y extenuados del miedo, imagínense. En el 31 dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que Miriam se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Al tanto estaban todos de los movimientos. Miriam, cuando llegó a donde estaba Yahshua, al verlo, se postró a sus pies diciéndole, Adón, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otro reproche, y este de la solícita. En el 33 dice, Yahshua entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, porque vio que después de todo, el miedo y la hipocresía solo querían salir de las penas, pero no sabían cómo. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Adón, ven y ve. Yahshua lloró. El verso 35, este es un clásico. ¿Y por qué lloró? Pues al ver tanta situación desfavorable a la vida, que era él hostigado y lacerado. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Aquí tienen laceración. Le ponían de hipócrita después de todo. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho esto también que Lázaro no muriera? Bueno, el punto es si le dejaréis hacerlo. Yahshua, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Si es encima, la tumba era un hoyo abajo, no era lateral, porque hubiera dicho solo cubierta. Era en el suelo cavada, muy posiblemente. En el 39 dijo Yahshua, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Adón, y he de ya, porque es de 4 días. Quitad las losas, quitad el edículo y destapad. Marta dice, Yahshua, ¿por qué no nos olvidamos ya de esto y te preparo algo de comer, que vendrás ya muy cansado? Yahshua le dijo en el verso siguiente, ¿no te he dicho que si crees verás la cabot, la gloria de Elohim? El esplendor de Elohim es él, y no lo ve ni poniéndose frente a ella. En el 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Yahshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ve a Lázaro resucitado antes que nadie, por pura emuná. 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora aquí la situación era, ¿cómo orar al Elohim de las maravillas teniendo alrededor a esa jauría? 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. La voz de autoridad impresionó a todos. 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Yahshua les dijo, desatadle y dejadle ir. Si no les manda, nadie le desata, y si no les dice, dejadle ir, matan a Lázaro allí mismo. La vida, atada de manos y pies, salió del sepulcro. Para el público fue esperpéntico, para Yahshua poder de Elohim y la manera de hacerles ver si querían o no en verdad vencer a la muerte. En el 45 dice, en el 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam y vieron lo que hizo Yahshua, creyeron en él. Destrozó la incredulidad a golpe de pureza. 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Yahshua había hecho. Chivatos que para poder volver a dudar lo relatan en clave esotérica babilónica, que ellos tenían adherida a las almas. 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Pues política, ¿qué iban a hacer? En el 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. No tenían más que miedo y mierda las tripas.
49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Callad un nene, que va a hablar don Cipote Cagancio. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Muerte al individuo, vida a todo lo que le subyugue y le esclavice. En el 51, esto no lo dijo por sí mismo, Caifás, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación. El necio es su propio profeta, porque adelanta sus males. Dice en el 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. A las naciones, como se había profetizado. 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Los motivos quedan claros, y la vergüenza de los cobardes de todas las épocas más todavía. Cuando Yahshua acudió a la tumba, reclamado por no haber estado presente cuando murió, no tuvo por más que llorar. Lloró porque Marta vivía en amargura y tras esa muerte más amargura. Lloró porque los que se agolparon para ver el milagro ya estaban albergando el suficiente odio como para matarle si no veían el portentoso acto de vida. Y lloró porque los que resucitó para señal no resucitarían a un mundo mejor, sino a las mismas inquisiciones de siempre, los psicoanálisis de siempre y los mismos chismes de siempre y la misma morbosidad de siempre, que no les dejarían vivir en Shalom después de hacerle resucitar. No querrían retirar las piedras de tropiezo, las losas. Le avisaron de que Lázaro estaba enfermo 2 días después de que muriera, si atendemos al texto, y querían entramparle y descartarle como Mashiach más que otra cosa, pero también querían librarse de la muerte, y viendo cómo lloraban sin poder entender bien ellos mismos lo que querían, si la promesa del Mashiach o al Mashiach mismo, al que uno habían querido apedrear días antes, al que sus amigos de casa de Lázaro pretendieron entrampar y reprochar para avergonzarle y descartarle, y al que sus discípulos mismos decían que iban a Judea a lo de Lázaro a morir ellos también, tras el altercado de días antes de Yahshua con los fariseos. Por si fuera poco, luego Judas se queja del crédito que le dan a Yahshua en la casa de Lázaro. En Juan 12 dice en el verso 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, en el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yahshua dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Para qué derramar un perfume tan caro si después de todo lo único que había hecho Yahshua había sido una resurrección de nada, en medio de una cruel e inhumana incredulidad? Y la satisfacción que se iba a llevar a la tumba sería ese trato tierno y humano de Miriam agradecida. Vamos al proceso que levantan contra Yahshua para quitarle la vida. Lo determinan justo cuando, después de resucitar a Lázaro, los judíos más cipayos le cuentan al protectorado judío lo de la resurrección en clave esotérica ocultista o embrujo masivo o mesmerismo o cualquier gilipollez que les permitiera seguir dudando. Los sionistas le entregan a Roma, a la que sirven a espaldas del pueblo judío llano. Las acusaciones son pueriles, como siempre, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Tú no eres quien para perdonar. Aquí los que hemos de absolver o inculpar somos nosotros, los pontífices, los que manejamos la información de todos, los vicios, los escarceos, el precio por el que comprarle. El odio se los come de tal manera que no están sabiendo que cumplen las profecías a cabalidad. Herodes no ve mancha en él, el cordero es perfecto, se lo está haciendo en sus caras y no lo ven, lo desprecian, le escupen, le arrancan la barba y nadie repara en que lo están cumpliendo todo ellos mismos, los de las fuerzas contrarias. No saben lo que hacen porque se dejan empujar por el diablo. Su sangre caiga sobre nuestras cabezas, dicen, por eso no han levantado cabeza a nivel de conciencia del Mashiach hasta el sol de hoy. Las hordas zombies agarraban al cordero mecánicamente y lo degollaban. Hablaban del pasado de Israel en clave mitológica y no para la cabot de Elohim. Se comían el cordero y hasta otro año. Así fue antes de él y después de él rituales zombies tan absurdos como antes o más. El memorial de Pesach siempre ha tenido más de proyección al futuro que de memorial, pero no lo veían antes ni lo ven ahora. Al propio Mashiach no le dejaban recordar como es debido tampoco, como vimos cuando paseaba por el pórtico.
¿Dónde tenían todo? La espada de David contra Goliat, el arpa del poeta de Israel. Nada estaba en su lugar, y los judíos romanizados, de nuevo desvividos, le piden que les deje ya en paz y les diga que es el Mashiach para que puedan matarle y descartarle y vivir sin tanta presión. Mirad cuánto le quería, le dicen a Yahshua mientras lloraba viendo tanta asfixia vital. Se burlaban de sus sentimientos y no comprendían los de ellos mismos. Con su ruaj ahogado por la pena, ora Yahshua Elohim y se anticipa al futuro una vez más, dando gracias por la resurrección de Lázaro antes de que nadie la hubiera visto. El mundo entero agolpado sobre él de manera completamente hostil. Él piensa en ellos sin reprochar a nadie. Quieren salir pero no saben cómo. Yo les enseñaré, piensa. Y entonces se produce lo insólito. El muerto se levanta. Si no manda que le ayuden, no le ayuda ni su familia. Todos temían, todos tensos viendo a Lázaro. Horas después le organizan una fiesta, la celebración más mesiánica y multitudinaria que vivirá Yahshua en este mundo. Lázaro, Miriam, Marta y los discípulos quieren ya tratarle como Mashiach y Rey. Le quieren hacer sentir bien, no tan extraño, no tan diferente a todos. Hay risas y Yahshua se conforta, aunque no creyendo en el reino que le aseguran va a tomar inmediatamente, más bien se recrea en ese momento en que le están tratando con cariño. Les deja hacer planes para cambiar el mundo, hablan del reino con él de rey, se ríe, les abraza, les agradece, le prometen que todo va a cambiar, que su valor ha inspirado a multitudes y que decía bien el inmersor lo de las sandalias. Nadie había sido capaz ni sería nunca de resistir tanta presión y hacerlo con tanta elegancia. Todos le admiraban y al mismo tiempo se sentían impedidos ya para tratar con él. Les sobrepasaba de tal manera, pero él les daba confianza para que lo hicieran. La multitud con palmas en las manos va hacia la aldea de Betania a buscarle, le sale al paso para hacerle rey y Mashiach. En Juan 12:12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Yahshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Adón, el rey de Israel. Y halló Yahshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Él toma su pollino, cumple otra profecía, pero algunos no pueden evitar volver a subestimarle. Sin caballo no tiene porte. Piensan. Él le sonríe, le hacen sentir que por primera vez, le hacen sentir lo que es por primera vez, pese a todo. Vive ese momento con gozo y lo guarda en su memoria eternamente. A la vez sabe que los demonios no dejarán parar a sus enemigos, sobre todo tras movilizar a aquella multitud, con el significativo hecho de que salen de la ciudad emblema para encontrarse con él, importándole más él ya que todo emblema o vestigio del pasado, por muy glorioso que el pasado hubiese sido. Sin duda no fue una manifestación más. Los enemigos de la verdad temblaron. La humanidad quería al ser humano, quería llegar al futuro, quería a la civilización, a la evolución. Pero los cobardes se conjuraron de nuevo para que Yahshua HaMashiach ni antes ni después naciera a las naciones, custodiado su nacimiento en nuestros corazones por el dragón. Como leímos en el capítulo 12 de Apocalipsis, y en el verso 4, como leímos antes, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y es que no quiere que nos nazca, no quiere que le veamos, no quiere que al fin sepamos quién es el ser humano y nos alcemos, y tras alzarnos nos dispongamos para ver su señal en los cielos, este 23 de septiembre. Por eso todo este nauseabundo ruido y alboroto. ¿De dónde viene el alboroto? Quieren romper el alba rota, el mundo sin mañana. Pero el Mashiach despunta ya en este día crepuscular de la fiesta de la liberación de la humanidad en el ser humano. Verle llegar al fin es el sentido de todo lo que se ha visto. En Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio al Mashiach, y los asentados en región de sombra de muerte, Mashiach les esclareció. Nuestra generación es a la par la mejor preparada y la menos influyente en la actual sociedad. Queremos salir, queremos mostrarnos al mundo, queremos nacer y contar para otros, pero no nos dejan. No nos faltan talentos, nos sobran impedimentos y piedras que nos ponen en el camino. No nos están dejando nacer. Por eso simpatizamos tanto con Yahshua y hemos llegado a conocerle antes de pisarle la cabeza a la serpiente. Él fue herido en el talón y por él fuimos nosotros. Ahora nos están jalando del talón. No es una lucha cuerpo a cuerpo y destreza contra destreza. Es una lucha en el vientre, en la Matrix si quieren. Una vez Jacob tiró del talón de Esaú, del que pudo venir el Edom, la Roma ejecutora.
Quería Jacob nacer primero a toda costa. Vivió en tiendas y fue reflexivo. Todo lo que tuvo Esab de asno lo tuvo Jacob de virtuoso y detallista. Sin embargo, Esab nació primero y Jacob quedó relegado y condicionado por ese hecho toda su vida. Jacob fue el esfuerzo por ver al Mashiach, a la vida, lo antes posible. Agarró el talón de Esab y les aseguro que en un plano espiritual los neonatos en cuestión sabían lo que se estaban jugando. No pudo ser. Esab nació primero conforme al designio de Elohim. El parto es hoy más parto. De un lado los que no querrán nunca que el Mashiach naciera, los que no querrían nunca que el Mashiach naciera, y por otro los que hemos comprendido que si él no naciera, nosotros no veríamos la luz tampoco. Aislados, incomprendidos, ultrajados, sin contar para el mundo, siendo puro valor, aguantando mecha de fanfarrones por doquier. Hoy, queramos o no, mi generación está sabiendo y viendo qué es y quién es el Mashiach. Nos lo habían empaquetado como un vil producto, tan vil que le vimos de nuevo ajeno. Pero llegó un momento en que los productos y los viles fuimos también nosotros. En eso querían dejarnos, hostiles siempre hacia nosotros, obligándonos a tanto que no tuvimos otro amparo para no sentirnos tan solos que mirar a aquel que fue nuestra historia, nuestra lucha, nuestra virtud envilecida por los que agarraban del talón para que no saliéramos. Y resulta que en él ganamos, en él nacimos. Tuvimos un resquicio para nacer y vencer al mundo que nos vio venir, y tanto bregó para contenernos. Ahora estamos donde queríamos, a la orilla de un mar siempre embravecido, donde se nos llama a volver a morir y ser polvo y arena, ahora que ya nadie entre los que nos agarran los talones tiene más ideal que la demencia contra el ser humano, ahora que están descubiertos de capitalismo o comunismo o revoluciones de arena. Ahora naceremos en Yahshua HaMashiach y todo ojo, Luminati, lo verá.